nuevamente una gran bendición y un privilegio el volvernos a encontrar y continuar con nuestra programación semanal y poder nuevamente compartir con ustedes lo que hemos venido revisando, estudiando, aprendiendo en el libro santo que es la palabra del Señor. Y gracias a Dios porque Él es el que hace posible de que nosotros podamos estar en estos medios de comunicación para compartir con todos ustedes los temas tan interesantes, tan vitales, tan urgentes, diría yo, que necesitan ser llevados a todos los hogares y a todas las personas para que puedan actualizarse con lo que la palabra de Dios ha trazado, ha dejado escrito para que sea revelado al ser humano para los acontecimientos finales que envolverán a este mundo antes de que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Muy agradecidos por su sintonía, por estarnos mirando y estarnos escuchando a través de estos medios. Queremos recordarles que somos el Remanente Adventista CR y queremos en esta oportunidad agradecerle por su sintonía y por mantenerse durante toda nuestra programación de todos los días y estar informado de todos los temas que estamos compartiendo con ustedes. Queremos recordarle que Radio Costa Rica tiene como frecuencia 930 AM, Radio Costa Rica 930 AM, amplitud modulada, Radio Costa Rica, y recordar que Radio Costa Rica tiene como teléfono el 905-2930-930, repito, Radio Costa Rica tiene como teléfono en cabina el 905-2-930-930. Y repito, lo encuentra usted en el dial de su radio en frecuencia AM, no en FM, en AM la 930. Ahí puede localizar Radio Costa Rica. Y recordar que los programas se están de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, todos los días de lunes a viernes. Y estos programas se pasan en reprise en la noche en Canal 19. Tenemos una programación muy interesante, muy buena, de 7 a 10 de la noche, de lunes a viernes en Canal 19. Y mencionar también que Canal 19 tiene la señal para el mundo, que es www.radiocr.net/inclinada Canal 19. Repito, Canal 19 tiene señal para el mundo, www.radiocr.net/inclinada Canal 19. Y repito, de 7 a 10 de la noche, y los fines de semana en horarios variados se está también pasando programas del Remanente Adventista para que usted se mantenga en contacto con Canal 19. También quisiéramos mencionar que usted también puede meterse en las redes sociales, puede ir ahí a YouTube, y ahí en YouTube usted puede a través de Facebook encontrar todos los hermanos que estamos trabajando en este ministerio y todas las predicaciones que durante más de un año, en una manera ordenada y sistemática, hemos estado llevando a sus hogares, a su negocio y a todo Costa Rica y aún fuera de Costa Rica, para que usted pueda informarse sobre todos los variados temas que hemos compartido y muy actuales en todo el diario vivir y en todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en el planeta. Es que le invitamos para que usted se pueda incorporar ahí en Facebook, haga sus comentarios y pueda ahí, a través de la cantidad de temas, buscar los temas que usted tal vez está interesado y pueda escuchar temas muy importantes. También tenemos los martes un programa que es de peticiones de oración. Eso lo tenemos los martes de 8 a 9 de la mañana, y usted puede llamar para contactarnos al 83 14 76 19. Repito, el teléfono 8314-7619 es un teléfono que está a disposición de usted las 24 horas del día para peticiones de oración. Usted nos puede llamar durante los 7 días de la semana a cualquier hora y con mucho gusto atenderemos su llamada y estaremos recibiendo sus peticiones y orando por lo que usted necesite. También queremos recordarles que es importante en este tiempo tan difícil traer a nuestra memoria que la Biblia recomienda. Hay un versículo que hemos usado en Hebreos 10:25, que es la necesidad de congregarse. Nosotros tenemos 2 iglesias, una en Coronado y una en Desamparados, en San Francisco, más que nada Dos Ríos. Ahí tenemos La Verdad Presente en Coronado, que queda de la Bomba El Trapiche
400 metros al norte y 200 al este, en el complejo de las Huacas. Es un gimnasio amarillo grande. Al fondo estamos ahí y nos reunimos todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. Usted está invitado para que cuando usted quiera nos pueda acompañar un sábado de mañana. Mi número de teléfono es el 88 54 54 64. Mi nombre es Alfredo Garita y estoy para servirle. Le esperamos cualquier sábado que usted pueda llegarse por ahí, y queremos también pues invitarle a un delicioso almuerzo vegetariano. La otra iglesia está en San Francisco, se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, Juicio Final, Escuela Profética. Tiene el número de teléfono 88 16 94 18 28, repito, 88 16 9428. Es el teléfono de esta iglesia que está en San Francisco de Ríos, de la Iglesia Católica 50 al oeste, como siguiendo para San José. En el parquecito de la iglesia al frente hay unos portones azules. En la planta alta se reúnen nuestros hermanos a partir de las 9 de la mañana todos los sábados. Usted está invitado para que también, si vive por esos lados, pues pueda acompañarnos ahí los sábados de mañana. Muy bien, quisiéramos en forma nuevamente especial agradecerle a usted por su sintonía, deseando que Dios pueda bendecirle y que conforme a las peticiones de su corazón, también sus oraciones y sus necesidades, ya sean físicas o espirituales o mentales, puedan ser solventadas de acuerdo al plan de Dios. Que usted pueda unirse a la gran familia que a nivel mundial estamos, tratando de vivir una vida realmente cristiana y poder aportar mucha bendición y ayuda para todas las familias y personas con las que vivimos diariamente. Y queremos agradecerle a usted por su sintonía, por sus llamadas, por estar al contacto de nuestro ministerio, y también por su apoyo financiero y económico. Recordemos que en este mundo pues de ahí se necesita dinero para todo, y cada aporte de dinero nos ayuda más para elaborar más materiales, para estar más horas en radio, en televisión, y eso gracias a Dios, que es el dueño de todo, y también a su ayuda y a su aporte económico. Que Dios le pueda bendecir por este apoyo espiritual, económico, por sus oraciones y por todo lo que usted semanalmente nos está ayudando. Muy bien, quisiéramos, como siempre es nuestro hábito, nuestra costumbre, nunca en ningún lugar donde estemos se debe abrir la Biblia sin antes pedir la bendición del cielo. Entonces, como lo acostumbramos, vamos a invitarte para que donde estés, si estás dentro de lo posible en una posición donde puedas orar, nos acompañes en esta oración antes de abrir la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por algo que es maravilloso, que es la vida. La vida es un don maravilloso, proviene de ti, Señor, y tu palabra en San Juan 10:10 dice que Jesucristo vino para que el ser humano tenga vida y la tenga en abundancia, Señor. Por lo tanto, ayúdanos a estimar este don maravilloso que es la vida, y agradecerte por este espacio que nos regalas en el tiempo, en estos medios de comunicación, para compartir, Señor, lo que has dejado en este libro santo para todo ser humano, en cualquier parte del planeta donde habite. Este libro es la regla infalible, es la luz divina, es tu voz, Señor, ayudando al ser humano, especialmente en un tiempo tan difícil, un tiempo tan hostil, donde prácticamente el pecado ha alcanzado niveles asombrosos y pareciera ser como que no hay espacio para encontrarte a ti, Señor. Pero gracias porque en medio de esta convulsión, de esta situación asfixiante en que vivimos, Señor, tú nos permites tener la posibilidad de unirnos a todos los hermanos y hermanas que están predicando la verdad presente para este tiempo y anunciando y avisando al mundo, a personas y a familias, cuán cerca estamos de la segunda venida de su Hijo por segunda vez a la tierra. Y también hemos estado estudiando cómo debemos de prepararnos en nuestra vida para poder estar listos para ese acontecimiento. Queremos rogarte que bendigas estos medios, bendice a cada familia que nos sintoniza, que nos ve, que nos escucha, y también bendíceme a mí en esta hora, para que, Señor, lo que yo diga sea lo que está escrito en este libro santo, que mi mente pueda fusionarse con lo divino, Señor, para hablar de acuerdo a lo que está escrito y poder así conocer tu voluntad y poder, Señor, prepararnos y entender, Señor, qué es lo que has dejado para que el ser humano pueda conocer la verdad que has establecido y los acontecimientos que sucederán antes de que su Hijo regrese por segunda vez a la tierra. Bendícenos, Padre, y gracias, Señor, por tu palabra. Esto
Oh Dios, se lo pedimos con agradecimiento y con mucha humildad en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien, hoy tenemos la continuación de nuestra base, que es la segunda venida de Cristo, y hemos estado utilizando los 3 evangelios que hablan sobre un mismo tema, que es Mateo, Marcos y Lucas, que es el sermón profético del Señor Jesús. San Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 y Lucas 17 pues agrega un poquito más en relación a este tema tan interesante. Y hemos reiterado que estamos insistiendo en esto porque hay mucho material que se aplica a lo que estamos viviendo en este tiempo. El Señor Jesús en San Mateo 24, que va a ser el primer capítulo que vamos a utilizar, el versículo número 4, nos menciona la escritura, Mateo 24, 4, dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, nuevamente, la Biblia nos enseña y nos insiste que tenemos que tener mucho cuidado y mirar que nadie nos engañe. Nadie, cualquier persona. Y no solo estamos hablando de engaños espirituales, porque hay mucha gente que ha perdido mucho dinero, propiedades y bienes porque los han engañado. Entonces, el engaño está disfrazado de diferentes formas, y qué más aún en el aspecto religioso. Por eso hay tantas religiones en el mundo. Entonces, mucho cuidado, porque Jesús lo advierte. En Mateo aquí 24, 11, Jesús vuelve a insistir y vuelve a decir en el versículo 11 de Mateo 24: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos es la gran mayoría, recuerden, lo hemos dicho en algunos programas. La gran mayoría está siendo y va a ser engañada, dice la Biblia. Recuerden que lo que Jesús dice se va a cumplir. Esto no es algo hipotético, algo al azar. Jesús dice que muchos serán engañados en el versículo 11. En el capítulo 24, ahí mismo, el versículo 24, Jesús menciona: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán prodigios, señales, de tal manera que engañaren, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, si los escogidos están corriendo peligros, imagínense a los que no somos bien sólidos, a los que somos cristianos, digamos, un poquito mediocres o tambaleantes. Entonces aquí está mencionando que los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos cristos se levantarán y, si es posible, engañarán. Esa palabra que Jesús repite, que insiste: mucho cuidado con el engaño, mucho cuidado con el engaño. San Lucas capítulo 21, el versículo número 8, el evangelista Lucas dice lo siguiente en Apocalipsis, en Lucas 21:8, dice: él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, y pone coma, y vea lo que dice la Biblia: mas no vayáis en pos de ellos. No vaya con ellos, no se reúna con ellos, no se congregue con ellos, porque están engañando. Ahora, para que usted pueda saber que lo están engañando, solo sabiendo lo que está en este libro. Si usted no conoce el contenido de este libro, pues puede ser que esté en una congregación, una iglesia donde lo están engañando. Porque está hablando de gente que habla de Cristo, de apóstoles, de profetas, de gente que usa la Biblia. Pero dice Jesús, tenga mucho cuidado y no vaya en pos de ellos. Son advertencias para que usted se haga la pregunta: ¿dónde estoy? ¿Estaré realmente con la gente o con los líderes correctos? ¿Están enseñando la verdad como está en la Biblia? Bueno, por eso te estamos motivando para que estudies y para que te mantengas en sintonía con el Remanente Adventista, con los programas de lunes a viernes. Qué interesante. Cuando se usa la palabra muchos, generalmente como que se lanza hacia el género masculino, hacia el hombre, hacia el varón. Hoy yo he querido pues no cambiar la palabra, porque yo no tengo autoridad para cambiar la Biblia, jamás lo voy a hacer, pero incluye ese muchos, incluye el otro género, también muchas mujeres. Entonces hoy el tema más que nada va enfocado prácticamente hacia nuestras hermanas y hacia todas las mujeres que habitan el planeta, porque la Biblia es para todas las mujeres, pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante
que ha sido como una norma que ha sido dejada olvidada y no se pone en práctica, y más bien se enseña lo contrario, todo lo contrario a lo que la Biblia dice, y especialmente está muy marcada como una costumbre, un hábito en nuestras apreciadas esposas, madres e hijas. En 1 Timoteo capítulo número 2, 1 Timoteo, este versículo lo usamos creo que en programas anteriores, 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 15, dice la fórmula que tal vez usted, apreciada hermana, usted no conoce, o si usted es un hermano, es un varón como yo, es un hombre, es bueno que usted sepa esto, lo apunte para que lo comparte con su esposa, con sus hijas, inclusive con sus compañeros de trabajo, compañeros de trabajo o de iglesia. Dice que esta es la receta para que la mujer se pueda salvar. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Resumiendo lo que Pablo venía diciendo, no vamos a hablar de esto porque eso lo acabamos en un programa anterior. Dice, pero se salvará engendrando hijos. Oiga, un mandato del Señor, la mujer debe de engendrar hijos. Si permanece en fe. Fe es todo el sistema doctrinal perfecto que la Biblia establece para que un cristiano viva. Permanecer en fe no es fe en que voy a creer que hoy va a llover o que no va a llover o que me va a ir bien. Esa fe la tiene cualquier persona. La fe es el conjunto de doctrinas y de enseñanzas que la Biblia tiene para ser incorporadas en la vida de un ser humano. Y dice amor. La base de todo es el amor. Dice Pablo en 1 Corintios 14, la ciencia, las profecías se acabarán, el amor nunca dejará de ser. La base o el principio del gobierno divino es el amor, lo hacemos todo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, el amor es la base de todo. Y dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, dice Juan en las epístolas. Y dice, con fe, amor y santificación y con modestia. Dice santificación y modestia. Entonces, la mujer, menciona ahí la Biblia, que tiene que tener todos estos atributos, características para salvarse. Por ejemplo, la santificación, resumiéndola, es muy amplia la palabra, pero resumirla, es consagrar una cosa a Dios. Es consagrar a Dios una cosa. En este caso es cuando la mujer decide consagrarse a Dios, entregarse a Dios. Y especialmente quiero abordar este versículo anotándole, antes de ir a la palabra modestia, anotándole aquí bien claro que en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, hay algo interesante que le ayuda mucho a la mujer, y también eso es para los hombres, ¿verdad? Para poder buscar esa santidad. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, mi cuerpo tiene un dueño, alguien lo hizo, y ese dueño es Dios. Y Jesús me compró con su sangre bendita. Yo no me pertenezco a mí mismo. Dice que mi cuerpo no es mío. Dice, porque, versículo 20 de 1 Corintios 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Y escuche lo que dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, yo debo honrar a mi Creador con mi cuerpo exterior como con mi cuerpo interior. No es esa enseñanza que por ahí se oye en algunas iglesias, lo que cuenta lo de adentro, lo de afuera no sirve o no vale, no importa lo que haya en el corazón. No, la Biblia dice lo contrario, tanto lo de adentro como lo de afuera debe ser cuidado. Entonces cuando habla aquí de que la mujer menciona que tiene que vivir en santidad y en modestia, la palabra modestia significa lo siguiente: una mujer debe de ser decente en su vestir, debe ser honesta, debe tener recato en su cuerpo y debe también de tener un porte muy femenino y muy delicado. Y finalmente, estimarse a ella misma y cuidarse para que sea una mujer que santifique y sea modesta a los ojos del Creador. Así dice que con esto también se salvará. Entonces es muy importante que tanto lo de afuera como lo de adentro juega un papel vital. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Mateo, Marcos y Lucas, Jesús dice, vamos a leer nada más un versículo, Mateo 24, 44, vea lo que dice Mateo 24, 44. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 24, versículo 44.
resumiendo casi todo lo que Jesús viene diciendo en el versículo 44, dice, por tanto, resumiendo, para ir sintetizando todo lo que vengo diciendo, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La preparación involucra todo el diario vivir en todas nuestras áreas de nuestra vida, de nuestra existencia. Entonces hay una preparación tanto interna como externa para ser verdaderamente un hijo de Dios. Necesitamos ser un hijo de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces qué interesante, porque cuando Jesús comisiona a sus discípulos para que prediquen el Evangelio, Jesús se reúne con ellos en un monte, y ahí les dice en Galilea, en San Mateo capítulo 28, los versículos 19, 20. Mateo 28, 19, 20, el último capítulo de San Mateo, dice, por tanto, nuevamente resumo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo que dice el 20, San Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, lo que está en este libro, lo que Jesús ha enseñado. Hay que enseñarle a la persona lo que está, el contenido de este libro. No es simple, sencillamente decir, Jesús murió, Jesús me ama y Jesús regresará. Resumirlo, sintetizarlo. Es todo el contenido que está en este libro. Enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y todo lo que está aquí es palabra de Dios. Es la escritura, es lo que Jesús dejó para el ser humano. Entonces, vamos a tocar un tema que es como una norma olvidada que hemos mencionado. En relación a esto que está en Primera de Corintios, que va a ser prácticamente dentro de los engaños que Mateo advierte, uno de los engaños que vivió la iglesia de Corintio en el tiempo del apóstol Pablo, y que se está repitiendo exactamente en este tiempo. De hecho, que hemos mencionado que en una forma análoga o muy parecida, lo que acaeció y la forma en que vive el ser humano, Jesús dice, en Sodoma y Gomorra y en los antediluvianos, se está repitiendo de una forma más alarmante en este tiempo. Y en esta área que vamos a mencionar en 1 Corintios, usted va a notar, interesante, que en el capítulo 11, creo que prácticamente es aún más grave de lo que nos estamos imaginando. En este lugar queremos mencionar que en el capítulo número 1 de 1 Corintios, el que fue enviado fue el apóstol Pablo. En el versículo 1 de 1 Corintios 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces Pablo es un apóstol que prácticamente, dice la Escritura, es enviado por Jesucristo a este lugar, a Corintio. El versículo número 10 y 11 de 1 Corintios dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Corintios era un puerto, era un lugar bastante complicado, muy difícil para la predicación del Evangelio. Estaba lleno de costumbres, de hábitos, había mucha anarquía. La palabra anarquía significa desorden, y la palabra anarquía tiene también una definición muy interesante, que es falta de autoridad o flaqueza, o debilidad o ausencia de aplicar la autoridad. Muy permisivos. Con las leyes, no solo espirituales, sino muchos tipos de leyes, se omitían, y por eso la gente andaba en una forma desordenada. Había mucha anarquía en esto. Y yo quiero darle un informe histórico rápido sobre Corintio para que usted tenga una idea sobre esto. Si usted logra ver alguna vez dónde está ubicado Corintio, Corintio es como una faja de tierra que dividía dos mares prácticamente. Está dividiendo ahí dos mares. Es un puerto de Grecia, y esos dos mares eran el mar Jónico y el mar Egeo. Estaba en el centro de esos dos mares. Y menciona la historia aquí sobre cómo era Corintio. Dice la siguiente:
Durante el primer siglo de la era cristiana, Corintio era una de las ciudades principales, no solo de Grecia, sino del mundo. Griegos, judíos, romanos y viajeros de todos los países llenaban las calles empeñados afanosamente en los negocios y placeres. Era un gran centro comercial situado a fácil acceso de todas las partes del Imperio Romano, un lugar importante donde establecer monumentos para Dios y su verdad. En el mismo comienzo de sus labores en este centro de tránsito, Pablo vio serios obstáculos para el progreso de la obra. Pablo vio que estaba complicado el asunto. La ciudad estaba completamente entregada a la idolatría, eran idólatras. Venus era la deidad favorita, y en el culto de Venus se asociaban muchos ritos y ceremonias desmoralizadoras. Los corintios habían llegado a destacarse aún entre los paganos por su grosera inmoralidad. Parecían pensar o preocuparse poco fuera de los placeres y alegrías frívolas de la hora. Al predicar el evangelio en Corintio, el apóstol siguió un plan diferente que el de Atenas. Mientras estuvo en ese lugar, trató de adaptar su estilo al carácter de su auditorio. Trató de hacer frente a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia y a la filosofía con la filosofía. Al pensar en el tiempo así usado y darse cuenta de que su enseñanza en Atenas había producido solo poco fruto, decidió seguir otro plan de acción en Corintio. Ya continuamos con este interesante tema. Manténgase en sintonía, somos el remanente adventista. Cristo en ti ver. Eres
Gracias por mantenerse en sintonía. Recordarles, somos el Remanente Adventista y quisiéramos traer a su memoria que hemos venido facilitando, promoviendo, instando para que usted tenga una serie de libros muy importantes que son pilares básicos de la doctrina de la Biblia, del cristianismo. Y estos 7 libritos quisiéramos que lleguen a sus manos. Queremos recordarle que el librito número 1 nos trae prácticamente toda la información sobre la muerte. Este libro, el número 1, trae esta información de lo que sucede cuando una persona muere. Usted va a descubrir ahí que muchas de las cosas que ha escuchado, le han enseñado, no tienen fundamento bíblico. Entonces se va a encontrar una serie de textos muy interesantes. Tenemos el folletito número 2, que es todo sobre la venida del Señor Jesús, que es nuestro tema, que estamos utilizando cada vez que estamos aquí con ustedes, para que se informe y para que tenga ya en escrito mucha información sobre la venida de nuestro Señor Jesús. Tenemos el folleto número 3, que son 2 temas que la mayoría de gente desconoce: el milenio y la segunda muerte. ¿Cuántos serán? Son 1000 años reales, literales, que es la segunda muerte. Todo esto viene con versículos de la Biblia donde usted puede solito en su casa ver estos 2 temas tan interesantes que están ubicados en el tiempo futuro. El folleto número 4 es todo en cuanto al verdadero infierno. ¿Qué enseña la Biblia sobre el infierno? ¿Será lo que me han enseñado, lo que creo? Pues te motivamos para que tengas este libro y ahí puedas averiguar todo sobre el infierno. Tenemos el folletito número 5, que es el tema de la santa ley de Dios, que fue dada tanto en el Antiguo Testamento y que menciona el Nuevo Testamento sobre la ley de Dios. ¿Qué dijo los patriarcas, los profetas, el Señor Jesús, los apóstoles, Juan en Apocalipsis? Debes de tener este folleto sobre la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. También dentro de esos 10 mandamientos viene el cuarto mandamiento, que es el sábado en toda la Biblia. No hay un solo versículo en la Biblia que nos enseñe a los seres humanos que el domingo es el día de reposo. En toda la Biblia vas a tener todos los textos que tal vez nunca has leído, de qué papel juega el sábado en la Biblia, en este folleto documento número 6. Y el último 7, el folleto número 7 es el juicio investigador y el santuario. Es el tema que aborda el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Todo el libro de Hebreos toca estos 2 temas. El santuario y el juicio investigador son también 2 enseñanzas que posiblemente no conoces y que mucha gente no conoce. Puedes obtenerlos llamando al 83 14 76 19 o aquí en cabina en Radio Costa Rica en la 930-2 905-930. Ahí puedes llamarnos a Radio Costa Rica. Y de hecho, pues agradecer a nuestro hermano Andy, que es el que siempre está en cabina, y Jonathan, que Dios les bendiga a sus familias, que ellos también colaboran en este santo ministerio para que nosotros podamos compartir y regalarles estos libros a ustedes también. Muy bien, estamos estudiando un tema sobre algo que menciona la Escritura sobre la parte exterior, especialmente en la mujer. Y estamos diciendo que el apóstol Pablo fue a Corintio, que era un puerto de Grecia donde había mucho paganismo. Y no vaya muy largo, si usted se pone a pensar el estado de los puertos, usted se dará cuenta de la forma en que la mayoría de gente vive en los puertos. Es una vida muy libertina. Entonces, Pablo va a abordar un tema bastante delicado y quisiera mencionar que hay 2 versículos en la Biblia que usted puede apuntarlos. Yo se los voy a resumir. Uno prácticamente está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, y el otro está en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Repito, 2 de Corintios capítulo 5 verso 10 y Eclesiastés capítulo 12 versículo 14. De hecho que el de Eclesiastés es el último versículo de ese libro, Eclesiastés, y mencionar que ahí se habla que Dios va a juzgar al ser humano por todo lo que ha hecho dentro y fuera del cuerpo. No es solo por lo que hay adentro, sino también por lo que hay fuera del cuerpo. Dios va a traer a juicio todo lo que hagamos con el cuerpo, tanto por dentro como por fuera, menciona la Escritura. Por eso Pablo va a abordar en este capítulo, en 1 de Corintios, este problema que había en Corintios. Y en 1 de Corintios capítulo 11, dice la palabra de Dios, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo era un seguidor, era un ejemplo vivo de lo que Cristo había enseñado. Versículo número 2, dice, os alabo, hermanos, 1 Corintios 11, 2, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal y como las entregué.
O sea, dentro de la iglesia de Corintios, en la casa de Cloé, como dice al principio, habían hermanos fieles que querían mantener la doctrina pura, las verdades sagradas establecidas dentro de la iglesia. Pero lamentablemente hemos leído, había mucha mundanalidad y había mucha anarquía dentro de la iglesia de Corintios. Pero Pablo dice, gracias a los que han retenido las instrucciones tal y como él las había entregado. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque usted ve, si usted estudia todo el libro, 1 Corintios, 2 Corintios, cada capítulo es un problema en la iglesia. Vea usted, revise cada capítulo de Corintios y se dará cuenta que cada capítulo es un problema. En el versículo número 3 de 1 Corintios 11 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí hay un orden establecido. La cabeza del varón, del hombre, debe ser Cristo. Y la cabeza de la mujer debe ser el hombre. Esto es palabra de Dios. ¿Y cómo está el mundo actualmente? ¿Quién es cabeza de quién? ¿Quién está mandando? Qué problema, ¿verdad? Se aplica tanto al hombre que no quiere nada con Dios, no quiere que Cristo sea su cabeza, como también en los hogares donde la mujer no quiere que el hombre sea cabeza. Y muchas veces también tengo que rescatar que muchas mujeres no quieren que el hombre sea cabeza porque también el hombre no sirve, no está cumpliendo. Entonces la mujer tiene que asumir el rol que no le toca para poder sostener el hogar. Pero que el problema es cuando la mujer, teniendo un buen marido, un buen esposo, no quiere sujetarse a esa cabeza. Este es el orden que Dios tiene establecido, no lo que la sociedad del mundo ha hecho. Versículo 4. Va a ir Pablo metiéndose al problema. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza tapada o cubierta, ofende su cabeza. Un hombre, un hermano que entra a una iglesia con una gorra o cubierta su cabeza con un manto, con lo que sea, dice que ofende, afrenta es ofender, deshonra su cabeza. O sea, ofende a Cristo, porque Cristo no quiere que un varón esté en una iglesia, esté orando, predicando con su cabeza cubierta. El varón debe tener la cabeza descubierta, dice la palabra del Señor. Eso enseña, porque si no ofende a Cristo. Qué delicado, ¿verdad? Y sobre esto casi no se habla, ni se escucha sobre una predicación de esto. Pero en el versículo 5 va a abordar, 5 y 6, el problema que tiene Corintio. En el caso de las mujeres, dice versículo 5, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, vea, afrenta su cabeza. Toda mujer, dice, que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta, o sea, ofende a su esposo y lógicamente ofende a Dios, porque ofende a Jesucristo, que es lo mismo, porque está ofendiendo la instrucción que Cristo entregó y el hombre trata de transmitir esto, y cuando la mujer ora sin cubrirse la cabeza, ofende a su cabeza, ofende al hombre y ofende a Cristo. Dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Bueno, nos imaginamos que en aquel tiempo cuántas costumbres habían. Pelos cortos, mujeres rapadas, mujeres con cierto tipo de cortes. ¿No? O sea, cualquier variedad pudo haber habido en aquel tiempo. Entonces usted podía encontrar posiblemente en la iglesia de Corinto una variedad de cortes increíbles, como usted lo ve actualmente en la mayoría de iglesias y aún en las iglesias cristianas. Y en el mundo secular ni para qué. A veces queda uno asombrado, los colores de pelos, el tipo de corte. O sea, prácticamente la mujer hace lo que quiere con su cabello. Y lamentablemente nuestros predicadores, especialmente de las iglesias cristianas, no le dan importancia a eso, porque ellos dicen lo que cuenta lo de adentro, lo de afuera es secundario. Mientras la persona se sienta bien, pero la Biblia está tocando este asunto tan delicado, que hay en la creación de la mujer un respeto hacia cómo debe tener su cabello, y especialmente en lo que tiene que ver en adoración y en lo que Dios establece. Entonces, en el versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. O sea, si no se cubre y quiere andar como quiere andar, y no está eso respetando las normas divinas, 1:8 dice Pablo que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces Pablo como que quiere tratar de, o sea, aborda el tema y se mete en el problema buscando una solución, digamos, la lógica, como leímos al principio del tema. Pero Pablo, detrás de eso, él al final del tema va a decir qué es lo que Dios quiere. Pero está diciendo, bueno, tienen que buscarle solución a esto. Si vienen cualquier clase de cabello que tengan, como vengan, corto, largo, rapaz, mejor que se cubran. Y así no va a haber problema en la iglesia.
cubrirse y punto, ya está, Pablo dice, terminando el versículo menciona esto que debe de cubrirse. Claro, que estamos hablando, es una regla casi general, pero hay excepciones, pues, excepciones de una mujer, pues que no le crece el cabello, pues Dios va a entender eso, ¿verdad? Pero la regla general es que la mayoría de mujeres que les crece el pelo normalmente, están haciendo lo que quieren con su cabello, lo cortan a gusto, como quieren, y se lo tiñen y hacen todo lo que ellos quieren. Entonces, posiblemente Corintio pudo haber tenido ese problema. Entonces Pablo dice, bueno, ante esta situación de que largo, que corto, que rapado, que teñido, que colochos, que lacio, bueno, mejor que se cubran y se quita el problema. Ahí está aplicando la lógica para solucionar esto que está en Corintio. Pero vea qué interesante, porque ya en el versículo 7 Pablo va a encarrilar, va a encaminar qué es lo que Dios estableció desde el principio. Versículo número 7. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Si Dios dice, usted no tiene que cubrirse la cabeza porque yo lo hice a usted así, y así como usted fue hecho, así es como yo lo quiero. Y qué interesante, porque yo dentro de lo que es este tema, traté de buscar la palabra gloria. Y la palabra gloria dice que es algo que produce placer. Es como una aureola en una pintura. Ennoblece, trae reputación, grandeza, es esplendor y da magnificencia. Así como Dios hizo al hombre, para Dios en estructura, como nos creó, somos gloria para Él. Él nos quiere así como nos fabricó, como nos hizo. Él no quiere que cambiemos nuestra imagen, nuestra semejanza. Por eso el versículo 17, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen, gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Qué interesante. La mujer es aquel ser con el varón prácticamente se siente satisfecho, se siente muy bien, porque es la compañera idónea. En su representación es la pareja ideal para que esté con él. Es la gloria del varón. Versículo 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Entonces aquí establece que el hombre originalmente procede de Dios, pero la mujer procede del varón. Hay un orden establecido por Dios, y eso tiene que ser bien claro en lo que estamos estudiando y analizando. Hay un orden que Dios establece. Cristo, el varón y la mujer, ese es el orden que el cielo estableció para que el ser humano pueda ir dentro del plan divino. Entonces, el versículo 9 dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. O sea, la mujer fue creada porque el hombre la estaba necesitando, necesitaba una compañera. Entonces Dios la creó para satisfacer la necesidad del hombre. Tenían que llegar a ser una unidad. Ahora, dentro de esa unidad, Dios estableció leyes, no solo internas, sino también externas, para que los dos reflejaran la gloria de Dios dentro del plan divino. Entonces, en el versículo 10, ya Pablo ya va a prácticamente a dar el principio que Dios quiere sobre este tema del cabello en el hombre y la mujer, especialmente en la mujer. Dice el versículo 10, por lo cual la mujer debe de tener, escuche, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. La mujer debe tener señal. Señal es aquello que usted ve. Hemos hablado mucho de la palabra señal. Señal sobre su cabeza. Dice que es una señal de autoridad. Dios ha dejado autoridad en el cabello de la mujer para hacerla femenina, para que sea su imagen. El cabello largo. Lo dejó así Dios. Ahora, qué interesante, porque dice que esta señal sobre su cabeza que debe de tener, debe de ser por causa de los ángeles. Qué interesante, ¿verdad? Cuando dice por lo cual en este versículo, la definición de por lo cual yo lo busqué en el diccionario y ya lo que dice, lo que significa por lo cual, dice denota a veces semejanza, por lo cual denota semejanza. Y por causa, o sea, por la razón por la cual la mujer debe tener esta autoridad, es lo que se considera como fundamento o origen de algo. Como fundamento, origen de algo dentro de la estructura de la mujer, está establecido que tenga cabello largo. Así la hizo Dios, así estableció Dios esto. Una mujer no puede buscar
el irrespeto hacia los seres celestiales que nos acompañan diariamente, cortándose su cabeza como estamos viendo actualmente, que se parece muchas veces a los hombres. La señal de autoridad, dice, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Pero en el versículo 11 y 12 también Pablo quiere dejar un principio muy importante. Dice, pero en el Señor, cuando estamos en Cristo, cuando estamos en el mensaje, en las cosas del Señor, ni el varón es sin la mujer y la mujer es sin el varón. Tanto uno como otro nos necesitamos. El plan de Dios era que hubiera unidad y casi igualdad entre los dos, que fueran uniformes en esto. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. O sea que a quien debemos obediencia y lealtad es a Dios, porque todos procedemos de Dios. Entonces debemos de buscar cómo agradarle a Él dentro de los planes que tiene establecidos. Y aquí nadie puede creerse más que nadie, cada uno en su esfera, dentro del plan que Dios le puso. Así como un ángel no es un querubín, como un arcángel no es un ángel, Dios tiene orden en su esfera. Como un hijo no puede ser un padre, ni un padre puede ser un hijo hasta que el hijo pues, ya llegue a ser papá. Hay niveles y hay un orden establecido que Dios ha establecido en la naturaleza. Entonces, en el versículo 13, Pablo lanza la pregunta a los miembros de la iglesia de Corintios. Juzgad por vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Es correcto que la mujer llegue a la iglesia sin cubrirse la cabeza? Entonces Pablo va a dar la solución al problema, va a decir lo que Dios quiere que se haga. Oiga lo que dice Dios en el versículo 14. Dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón dejarse crecer el cabello le es deshonroso. Eso dice la Biblia. Un hombre con cabello largo y menos un predicador deshonra a Dios, ofenda su cabeza. Y a la mujer en el versículo 15 dice, por el contrario, todo lo contrario. A la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. El principio de origen celestial es que la mujer no necesita un velo para ir a la iglesia, pero tiene su cabello largo, que es lo que Dios le ha dejado para adorarle y para reflejar la imagen de su Creador. Y cuando contemplamos nosotros la forma en que están viviendo nuestras hermanas en nuestras iglesias y el desconocimiento, ojalá que no sea ignorancia o el descuido de los pastores y líderes, que no solo sus esposas son un mal ejemplo para los miembros de la iglesia, sino lo que le están inculcando y enseñando y como modelo a nuestras niñas y aún a las señoritas de la iglesia, es prácticamente que el pelo no tiene que ver nada con lo que va establecido en la palabra del Señor. Pero la Biblia enseña que la mujer debe tener señal de autoridad y que su cabello debe ser largo. Ahora usted me dice, bueno, ¿cuán largo, cuán corto? Porque hay corto y largo. Muy sencillo, hay un versículo muy interesante que nosotros tenemos en San Lucas capítulo 7 versículo 38. San Lucas capítulo 7 versículo 38 menciona que cuando María Magdalena estaba detrás de Jesús y derramó el frasco de alabastro, ese nardo puro, ese perfume carísimo en el cuerpo de Jesús, dice, estando detrás de él con sus cabellos enjugaba los pies de Jesús. Una mujer con pelo corto no puede enjugar los pies de un hombre porque ¿qué cabello va a agarrar si es pelo corto? Entonces la costumbre de las mujeres en el tiempo de Cristo, en el pasado, era tener cabello largo porque estaba dentro del plan divino. Pablo, cuando termina el problema en 1 Corintios capítulo 11 versículo 16 dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, si usted, apreciada hermana o líder, quiere seguir viviendo y pensando que el cabello no juega un papel importante en la preparación física para esperar a Jesús, se le respeta, pero la Biblia a mí no me dice eso. La Biblia dice bien claro que la mujer tiene que tener señal de autoridad por causa de los ángeles, y la señal es que tenga su cabello largo. Ahora la Biblia hila más delgado en relación a este tema. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña prácticamente que Satanás ha sido muy hábil, porque él trata de desfigurar la imagen de la mujer, no solo por dentro, sino por fuera. Yo me recuerdo que hace muchos años, difícilmente usted veía un salón de belleza, encontraba una barbería para que el hombre se cortara el pelo. Ahora nos han inundado de salones de belleza para hacer con el cuerpo humano hasta lo que la gente no se imagina. Y usted ve a la mujer y al hombre en la forma
tan desafiante en que se visten y se atavían. Y muchos de ellos son miembros de nuestras iglesias, protestantes, evangélicas, esa protestante, y van hacia las iglesias, y usted puede ver que es un desfile de modas prácticamente. Y del cabello ni quiere hablar, tanto en los jóvenes como en las señoritas, prácticamente. Y nadie dice absolutamente nada. Pero es interesante porque hay mucha información sobre esto en la Biblia. Timoteo habla, Pedro habla, el Antiguo Testamento tiene bastante. Y sí quiero dejar un versículo muy importante, que para mí es vital, hablando sobre la venida del Señor Jesús. En el libro de Isaías, el capítulo número 3, vea qué interesante. Isaías, capítulo número 3, vea lo que menciona la Biblia. Isaías, el profeta mesiánico, en el capítulo número 3, hablando del día de la venida de Jesús, del versículo 16 al versículo 26, hay una lista de todo, y escuche la palabra que voy a decir porque esto es palabra de Dios, de lo que Dios condena en la forma exterior en que la mujer se atavía y deshonra a Dios, deshonra a su esposo y se aleja de la presencia de los ángeles. Ahí viene la lista. Isaías capítulo 3, versículo 16 al 25. Yo nada más por asuntos de tiempo voy a leerle nada más el versículo número 24. Escuche lo que dice Isaías 3, 24 y anótelo si no tiene una Biblia para que lo revise en su casa. Versículo 24 de Isaías 3. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento silicio, y quemadura en vez de hermosura. De este versículo solo voy a analizar una palabra, porque esto es muy profundo, y requeríamos mucho tiempo para estudiar esto. Pero al buen entendedor, pocas palabras. Decía un adagio por ahí, al vivo con señas y al tonto con palos, ¿verdad? Dice un adagio por ahí. Entonces, vea qué interesante, porque habla de la compostura del cabello. Y compostura del cabello, la definición de compostura del cabello es la siguiente. Dice, reparo de una cosa descompuesta, dañada o rota, adorno de una cosa, adorno de una cosa o de una persona, mezcla o preparación, oiga esto es lo que voy a decir, con que se adultera o se falsifica. Lo que la mujer hace, tiñéndose el cabello, encrespándolos, haciendo lacio, cortándoselo, es compostura de cabello en la Biblia. Está falsificando, dice, está adulterando la forma en que Dios estableció el cabello en la mujer. Y este tipo de compostura de cabello no te permitirá entrar al reino de los cielos. Por más buena madre, esposa, vecina, miembro de iglesia, por más ordenada tu vida, no entrarás al reino de los cielos, porque eso es una norma de origen divino establecida por Dios en la Escritura. Lamentablemente, quiero decirte que por intereses y por interpretaciones de muchos pastores y líderes les han vendido una idea antibíblica para que la gente, y especialmente nuestras apreciadas, queridas amigas y hermanas, que lograrán escuchar y ver este programa, se den cuenta de que la Biblia enseña todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, ya sea comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Entonces Dios estableció un sistema de vida, un sistema de atavío en la forma externa para la hija de Dios, para que ella pueda hacer luz, para que pueda ser una mujer con honestidad, con recato, con modestia, y se vea como una mujer totalmente femenina, que es la honra del varón y también es la honra para Dios. La Biblia nos establece a nosotros que estos son principios que Dios ha establecido para el diario vivir, tanto del hombre como de la mujer, y esto es palabra de Dios. Y aquellos que se atreven a decir eso era para el tiempo del apóstol Pablo, están dando su manera de apreciar las cosas porque no tienen un escrito está. No tienen un escrito está. Entonces le están quitando a la Biblia. Están adulterando la palabra de Dios. Hemos insistido para que usted y yo aprendamos a respetar lo que la Biblia dice.
Si esto fue escrito aquí, es porque debe de cumplirse en aquellos que son fieles. Y en aquellos que lamentablemente no quieren, pues lamentablemente pues es una triste realidad. Quisiéramos decir que ten mucho cuidado, analiza bien esto, pídele Dios sabiduría para que tome la mejor decisión, para que pueda estar preparada y preparado para la segunda venida de Cristo. Como te dije, hay mucha material sobre esto en la Escritura, y recuerda que Satanás ha sido muy hábil porque él quiere desfigurar, quiere alterar la imagen del ser humano, lo que Dios estableció. Queremos recordarte que somos el remanente adventista, que queremos que estés a la altura de lo que la Biblia enseña y que puedas estar preparado tanto físicamente como espiritualmente para la segunda venida de Cristo. Que Dios te bendiga, cuídate bastante, y que la paz de Cristo pueda estar en tu hogar y que puedas seguir en sintonía de nuestra programación durante toda la semana. Muchas bendiciones y gracias por tu sintonía. Fuerza y su poder, la victoria conquistó, venció.